vez has sentido que no sos vos, como si otra persona estuviera en control? Hola a todos, hoy quiero hablar del tema de la identidad en nuestra época y esto cómo se relaciona con la figura del doppelganger. Creo que lo estoy pronunciando bien. Esta es una palabra de origen alemán que significa literalmente doble andante y se utiliza para referirse al, justamente, el doble de una persona, principalmente el doble malvado. Esta figura está presente desde la antigüedad, desde las primeras civilizaciones de la humanidad, en muchísimos mitos, pero el término doppelganger aparece por primera vez en el año 1796 en una novela escrita por el autor alemán Jean Paul. Justamente durante esta época de Europa, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, con el movimiento del romanticismo es que empieza a aparecer esta figura cada vez más y más en obras artísticas de esa época. Uno de los ejemplos más famosos es la novela de El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, escrita por Robert Louis Stevenson y se publica en el año 1886. Esta novela cuenta la historia de un científico que es capaz de desdoblar su identidad en dos, una parte buena y otra parte mala. También se podría llegar a decir que una obra clásica de la literatura de esa época, que es la novela de Frankenstein o El moderno Prometeo, escrita por Mary Shelley en 1817, toca también el tema de esta fragmentación de la identidad, ya que muchos críticos literarios coinciden que el monstruo, que justamente no tiene nombre, es otra versión del mismo Dr. Frankenstein, y es por eso que en el imaginario colectivo se cree que el monstruo es en realidad el que se llama así. Llegando más cercano a nuestro tiempo, en nuestra época, también esta figura se sigue repitiendo en un montón de productos artísticos. Yo voy a traer dos ejemplos del mundo audiovisual. En primer lugar, quiero hablar de la película de La Sustancia, una película de 2024 que cuenta la historia de Elizabeth, quien fue una actriz muy reconocida en su tiempo, pero que al llegar a la vejez y no cumplir con los estándares de belleza que le impone la industria, se ve obligada a utilizar la sustancia, que es un químico que le permite desdoblar su identidad en dos y obtener una versión mejorada y perfecta de ella misma. Por otro lado, tenemos otro ejemplo que es una de mis series favoritas del último tiempo, que es Severance, que cuenta la historia de un mundo donde las personas pueden separar sus memorias de la vida laboral con las de su vida diaria. Es así como las personas dividen su identidad en dos, en una versión que trabaja, hace todas las tareas que implique su trabajo, sin acordarse nada de su vida cotidiana, no sabe nada sobre su familia, ni sobre la vida que lleva fuera del trabajo, entonces puede mantenerse concentrado en hacer lo que tiene que hacer allí. Y por otro lado tenemos la versión que está fuera del trabajo, que no debe cargar con el estrés laboral y por ende puede disfrutar su vida fuera del trabajo. Estos ejemplos me llevaron a preguntarme a mí mismo por qué la identidad en nuestra época o en nuestra sociedad se nos muestra como fragmentada. Si la identidad se supone que es un todo, ¿por qué a veces sentimos que somos una persona y en otros momentos somos otra? Si nuestra identidad está fragmentada, entonces, ¿quiénes somos realmente? Aunque no he encontrado a nadie que hable específicamente de la figura del doppelganger y la relación que tiene esto con nuestra sociedad, sí hay un filósofo argentino y contemporáneo que habla sobre la pérdida de la identidad en nuestra época. Estoy hablando de Guido Arditi. Él, en una charla TED que la pueden encontrar en YouTube, titulada Identidad se vende, explica que en el pasado las identidades durante la época feudal eran dadas de antemano a las personas, incluso antes de nacer, ya sea por la familia en la que uno nacía o en la tierra, el lugar donde uno nacía. Las personas vivían en comunidades denominadas feudos, donde existía una gran cohesión social. Y por otro lado, cuando las personas trabajaban, a lo que trabajaban durante toda su vida, el trabajador feudal tenía un mayor control sobre sus herramientas de trabajo y sobre el producto final que realizaba, por lo que existía una identificación entre la persona y su trabajo. En el siglo XIV y XV, cuando se empieza a imponer el capitalismo y empieza a dejarse atrás el sistema feudal, con los cercamientos de tierras, el trabajador feudal pierde su identidad dada por su tierra natal
y también pierde su identidad relacionada con el trabajo, ya que a partir de ese momento el trabajador ahora solo va a estar en una parte del proceso productivo, lo que rompe la identificación entre el producto final y el trabajador. Por eso, a mi parecer, no es extraño que durante la revolución industrial, que es justamente donde se afianza el capitalismo como sistema productivo, es donde más aparece esta figura en la literatura y también en el arte en general, sobre la fragmentación de la identidad, la pérdida de la identidad. Hoy en día, en la sociedad del capitalismo tardío, esto es muchísimo más visible, sobre todo por la hiperflexibilidad que existe en el trabajo y en el mercado laboral. Esta crea un entorno en donde hoy podemos estar trabajando en un lugar, pero mañana puede ser que no, que nos hayan despedido y no haya consecuencias, entonces no tenemos nada estable. También las personas no estamos atadas al lugar donde nacemos, ni mucho menos a la comunidad en la que nacemos. Vivimos en una sociedad donde todos somos anónimos los unos con los otros y además es una sociedad hiperindividualizada. Hay una fragmentación en todos los ámbitos de la vida y esto obviamente se va a traducir a nuestra identidad. Antes de que me bardeen, quiero aclarar que esto no me parece del todo malo, porque me parece que está bueno tener más libertad al poder buscar y encontrar y construir nuestra propia identidad y que esta no se nos sea dada de antemano, incluso antes de haber nacido, como sucedía antes. El problema acá, tal como lo plantea Guido Arditi en su charla, es que esta búsqueda de la identidad viene unida a un consumismo desmedido. En una sociedad llena de individuos anónimos entre sí, lo más importante es destacar sobre los demás. Para esto, muchas personas encuentran la salida en consumir más y más cosas, tener más y más cosas y obviamente poder compartir que yo tengo todas estas cosas a través de las redes sociales y que los demás sepan esto y se me otorgue un cierto estatus. Se empieza a generar un mercado alrededor de esto donde existen identidades individuales preestablecidas a las que podemos acceder, probar, cambiar y descartar cuando querramos, olvidándonos así de construir una identidad como sociedad, una identidad más colectiva, una identidad incluso más humana. Espero que les haya gustado el video, los haya hecho pensar un poco. Les quería preguntar si conocen más ejemplos sobre este tema de la identidad fragmentada en cualquier ámbito del arte, no solo audiovisual o literario, sino en otros tipos de arte. Me los pueden dejar en los comentarios. También me pueden decir qué opinan sobre este tema y si alguna vez han sentido que su identidad está totalmente fragmentada. Nos vemos en un próximo video. En caso de que no los vean, buenos días, buenas tardes y buenas noches.